Es sobre balanceo de línea. Sucede muchas veces en una línea de producción que se tiene para hacer una actividad y una actividad que precede a otra y la otra que precede a la otra y así sucesivamente. Por supuesto que tienen diferentes tiempos de ejecución cada una de las actividades. Y entonces hay unas que ejecutan más rápido que otras. Y lo que se trata es de balancear la línea de la mejor forma posible. Supongamos que hay cinco operarios, cinco operaciones que se hacen, ¿cierto? Que son estas. Y los minutos estándares para realizar cada una de estas operaciones, ya vamos a ver cómo se calculan minutos estándares cuando hagamos estudio de tiempo. Pero el minuto estándar es el tiempo que necesita un operario en condiciones normales para realizar una operación. Y esos minutos estándares está incluido también el tiempo que necesita para la fatiga y para hacer sus necesidades. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Pero supongamos que se tienen estos tiempos estándar, la actividad 1, 0.52, la actividad 3, 0.48, por hecho la 2, 0.48, la actividad 3, 0.65, la actividad 4, 0.41, la actividad 5, 0.55. En total, el tiempo estándar sería la sumatoria, ¿no? Esta sumatoria aquí. Este sería los minutos estándares que se tienen. Pero si nosotros hacemos la diferencia de uno, por ejemplo, aquí tiene de 52 a 48, mejor dicho, si vemos aquí, tenemos una actividad que es la más alta, la que lleva mayor tiempo. Entonces, en este punto se va a atorar la producción. Este es un cuello de botella. ¿Sí? Aquí, si tomamos en cuenta que esta es la producción más lenta, es la actividad más lenta, y tomamos la diferencia con respecto a esa actividad más lenta, tenemos que, con respecto a la actividad 1, va a tener 0.13 minutos de espera, ¿cierto? Cuando llegue aquí va a tener 0.13 minutos de espera. La 2 tendrá esa diferencia, 0.17 minutos de espera. Y así todas las actividades. Entonces aquí podemos colocar los minutos de espera. Por lo tanto, el tiempo estándar de la línea, este sería el tiempo estándar de cada una de las actividades. El tiempo estándar de la línea será la sumatoria, ¿cierto? De 0.65 para todas. Supongamos que todas tengan la 0.65. Entonces, si llamamos a la eficiencia, ¿no es cierto? ¿Qué es la eficiencia? Lo que consume con respecto a lo que debería consumir, ¿no es cierto? El tiempo, los minutos estándares por operación, o sea, los minutos estándar por operación dividido entre los minutos estándar permitidos, ¿no es cierto? Los minutos estándares permitidos. Voy a agrandarlo un poquito esto. ¿Lo ven ustedes? Yo soy medio ciego. Los minutos estándar permitidos por operación. Entonces, dividido 2.65 entre 3.25 me da la eficiencia. Multiplicado por 100 me da la eficiencia. Esto tiene una eficiencia del 80%, esta línea.
Entonces, ¿dónde debemos actuar? Debemos actuar en esta operación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mejorar el tiempo de operación de esta. Supongamos que el tiempo de operación no sea 0,65 de esta, sino sea 0,55. Entonces, ya las diferencias, fíjense, 0,3 va a ser de la primera con respecto a la primera, con respecto a la segunda 0,07, con respecto a la cuarta 0,14, muy diferente a los tiempos que tendríamos acá, ¿no es cierto? Y con respecto a la igual. Entonces, ¿cuál va a ser la eficiencia? Aquí tenemos 2,51 y aquí tenemos, en vez de 0,65 va a ser 0,55 y va a ser 2,75. Y la eficiencia va a ser 2,51 dividido entre 2,75 va a ser el 91%, esto por 100, ¿cierto? %91 de eficiencia. Si ustedes quieren, lo pongo aquí y directamente ponemos el porcentaje. Recién están llegando gente. Ayala, José Armando Vaca Guzmán. 91%. Entonces, de alguna manera podemos reducir esto. Fíjense que la reducción de 0. ¿Cuánto era? Aquí no, la reducción en realidad es de 0,55 dividido entre 0,65. O sea, la actividad se está haciendo en un 84%. La reducción va a ser uno menos, ¿no es cierto? Del 15%. No es más la reducción. El 15%, o sea, nosotros mejoramos el 15% de esta actividad mediante un estudio de método. Podemos ver qué mejoras podemos hacer o qué podemos hacer. Algunos de los operarios que tiene este tiempo libre, estos tiempos libres, podría ayudarle a este de acá para que mejore la producción. Son esas alternativas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 8 operaciones, 8 operarios, los minutos estándar sería 1,25, 1,38, 2,58, 3,84, 1,27, 1,29, la operación 6, la operación 7, 2,48, la operación. Tendríamos que la sumatoria, los minutos estándares serían, la sumatoria de todas serían 15,37 minutos, en teoría, ¿no? Este es un método alterno para hacer la carga. Y tenemos una producción de la línea de 70 unidades por día, un día de 8 horas y las horas de 60 minutos, ¿cierto? Entonces por día va a tener 480 minutos por día. Por lo tanto, las unidades producidas va a ser las 700 dividido entre 480 minutos, ¿cierto? Que sería 1,46 unidades por minuto. Muy bien.
Eso es R, esa es la velocidad de producción. Entonces, N va a ser igual a R por la sumatoria de los minutos estándares, dividida entre la eficiencia, no, por la sumatoria de los minutos estándares. O que es lo mismo R que multiplica porque los minutos estándares, este de aquí, va a ser igual a AM pues dividido entre SM dividido entre E, ¿cierto? De esto de aquí. Esta sumatoria de la AM es SM dividido entre E, ¿no? Donde N es el número de operaciones en la línea, R es la velocidad de producción y E es la eficiencia. ¿Sí? Entonces, la eficiencia es, vamos a ver que la eficiencia es 0.95. Entonces, ¿cuánto va a ser el número de operaciones? Los 480 minutos por día, ¿no es cierto? Multiplicado por las 70 unidades por día, me va a dar las unidades por día, ¿no es cierto? 0,69 unidades por día. Si yo divido cada una de estas actividades entre 0,69, ¿cierto? Cada una de las actividades entre 0,69 voy a tener el número de operadores que me va a dar esta unidad, estos minutos por unidad, ¿cierto? Esos minutos por unidad, aquí me va a dar 1,280. Estos son los minutos estándar y estos son los minutos por unidad. Y entonces esto me va a dar los operarios que necesito, el número de operadores que necesito. Aquí 1,82, en este caso 1,201, en este caso 3,79, 76 y así, 5,69, 1,85, 1,88, 3,62, 1,87. Entonces, como no puede haber 1,8 operarios, son dos, ¿no es cierto? 2,201, este se va a tener que esforzar un poquito más y va a tener que tener con dos operarios. 3,76, aquí 4, 5, aquí 6, aquí 2, aquí 2, aquí 4 y aquí 2. En total va a tener 24 operarios. Muy bien. Entonces, aquí vamos a asignarle a los operarios que sean necesarios. ¿Sí? Entonces, estas son formas sencillas de poder balancear líneas de producción, ¿no? En base a la velocidad de producción que estamos haciendo aquí, o en base a los cuellos de botella que se presentan en estas operaciones. ¿Podemos mejorar las operaciones? Bueno, tenemos que buscar las operaciones que son más, que te necesitan mayor tiempo estándar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí 384, aquí necesita 6 operarios. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar en estas operaciones?
en estos, que de repente le buscamos una mejor eficiencia a esta actividad y vamos a disminuir mucho la cantidad de operarios que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, ese es el balanceo de operaciones. 10 minutos tenemos para que se corte. ¿Tienen alguna consulta? Está fácil, ¿no? Balanceo de líneas se llama. Muy bien. No sé si hemos visto con ustedes los métodos y movimientos en el lugar de trabajo. No, ingeniero. Esto de aquí. El firmar una carta. Creo que no, ¿no? No, ingeniero. ¿Seguro? Me parece que ya lo vimos, pero bueno. Entonces, hemos estado viendo todos los diagramas que se refieren a las actividades y a los procesos en sí. Hemos estado viendo las actividades, un poco un análisis de los procesos en grande, ¿no? Pero precisamente para mejorar los tiempos de trabajo de cada una de las actividades, a veces es importante analizar ya las cosas, los métodos de trabajo en el lugar de trabajo. Muy bien, en el lugar de trabajo. Y esos métodos, eso se analiza mediante los diagramas de operaciones. Bueno, dice aquí diagrama de operaciones igual que los otros, ¿no? Pero en este caso se refiere a las operaciones en el lugar de trabajo. Este es el inicio, digamos, del estudio de micromovimientos que da pie a lo que profundizaron los esposos Gilbrecht en el análisis de tiempo, en el estudio de tiempos predeterminados. ¿Y en qué se basaron ellos? Precisamente en el movimiento y las operaciones que realizan las manos. Analizan tanto lo que puede hacer la mano izquierda como la derecha. Y entonces se estudió básicamente en operaciones manuales, donde la utilización de la mano de obra de la persona es muy intensa, ¿no? Y son actividades muy repetitivas en las que lo que se trata es más o menos robotizarlo al operario, pero no es la idea esa, sino que todas las actividades manuales se puedan hacer siempre iguales y buscando la facilidad para el operario, ¿cierto? Y buscando una mayor eficiencia. Muy bien. Aquí dice, para quienes conozcan las técnicas del estudio de micromovimientos, esto es para las personas capaces de ver el trabajo como un conjunto de movimientos elementales de las manos. El diagrama de operaciones o diagrama de las manos izquierda y derecha resulta una ayuda tan sencilla como eficaz en el análisis de las operaciones.
No se necesita ningún dispositivo de medida de tiempo y en la mayor parte de los trabajos el analista es capaz de construir dicho diagrama observando al operario dedicado a su trabajo. El fin primordial del diagrama es encontrar una forma mejor de ejecutar la tarea, aunque también se emplea para enseñanza de los operarios. Se utilizan los mismos, ¿cierto? Se utiliza la flecha que significa transporte y el redondito que significa la operación. Por ejemplo, el de firmar una carta, que el firmar una carta es cosa sencilla, ¿no? Entonces se agarra el papel, se agarra la pluma o la carta, la mano izquierda sostiene la carta y la mano derecha procede a la firma, ¿cierto? ¿Qué es lo que indica aquí? La mano izquierda sujeta la carta y la mano derecha se dirige hacia la pluma, coge la pluma, traslada la pluma hasta el papel, firma la carta, lleva la pluma hacia el soporte, deja la pluma en su soporte, vuelve la mano hasta la carta. ¿Sí? Cuando son muchas cartas, entonces seguramente debe agarrar con la mano izquierda, la pone en la mesa, con la mano derecha agarrar la pluma, se dirige a la pluma, coge la pluma, traslada la pluma, firma, y una vez firmada la carta la deposita en otro lugar donde están las cartas firmadas, como si fueran muchas cartas firmadas, ¿no? El diagrama de montar tres arandelas, una de seguridad y otra de acero, y otra de goma, sobre un perno. Este es el diagrama. Están las arandelas, están aquí los depósitos donde se encuentran las arandelas de metal, de goma y cuáles. Las arandelas cuya entonces se dirige entonces se describe, ¿no es cierto?, cada una de las actividades que hace. Se dirige a la arandela de seguridad del depósito número 3, coge una arandela de seguridad del depósito 3, transporta la arandela de seguridad hasta una posición central, pone en posición adecuada la arandela, introduce la arandela en el perno. Depósito 4, coge una arandela plana del depósito 4, transporta la arandela, se dirige a la arandela de goma. Entonces, son 3 arandelas que tiene que poner. Del depósito 5, coge una arandela de goma, transporta la arandela hasta el perno, pone la posición adecuada. Entonces, todas estas actividades se la representa de esta manera, ¿cierto? La mano izquierda, ¿qué hace? Y la mano derecha, ¿qué es lo que hace? La mano izquierda transporta la pieza montada al depósito número 1. Cuando ya está montada, la derecha se dirige a la arandela número 3, al depósito número 3, aquí coge una arandela, deposita la pieza en el depósito número 1, ¿cierto? Mientras la mano izquierda se dirige al depósito número 2, donde están los pernos. La izquierda agarra el perno, coge el perno, y de ahí lo sujeta el perno, mientras la mano derecha coge una arandela en el depósito 4, transporta la arandela del perno, pone en posición adecuada de la arandela, introduce la arandela en el perno. Mientras tanto, la mano izquierda sigue sujetando el perno, ¿cierto? Introduce la otra arandela del perno, se dirige a la arandela de goma, depósito 5,
coge la arandela, transporta la arandela, pone en posición adecuada la arandela de goma, introduce la arandela en el perno y deposita el montaje acabado. La mano derecha transporta la pieza montada al depósito número 1, la mano izquierda. Entonces, fíjense todo esto. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una mano que no, que no trabaja, que es esta mano de aquí. Entonces, en esta actividad, los analistas de métodos de trabajo tienen que tener la mente suficientemente eh, amplia para poder encontrar mejores soluciones. Entonces, una de las formas de solucionar a veces es con dispositivos y con plantillas. En este caso, por ejemplo, se puede poner un dispositivo en el cual se coloca el perno. Aquí, por ejemplo, se coloca el perno y el perno parado, y ahí se le va colocando las arandelas. Y cuando está listo, y la tuerca, y cuando está listo, se colocan los depósitos correspondientes. O una vez listo, lo hacemos caer a una caja por gravedad, ¿no es cierto? Para no estar para facilitar el trabajo.
Entonces, de esa manera, con ese dispositivo, trabajan las dos manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha. Las dos hacen casi lo mismo, la misma actividad. Cogen los pernos, bueno, primero cogen los pernos, ¿cierto? Y lo colocan aquí, y luego se dirige a los depósitos 1, depósito 1, coge una arandela de goma, coge una arandela, lo mismo, los dos cogen arandela de goma, desliza el orificio 5, desliza hasta el orificio 5 la arandela de goma, lo mismo, coloca sobre el orificio 5 la arandela de goma, coloca en el orificio 5 y la va colocando aquí, en un orificio, la arandela. Y después el perno transporta el perno y lo coloca el perno ahí en ese orificio donde están todas las arandelas. Coloca sobre el perno en posición adecuada. Problemas del internet, según lo tengo. La misma operación hay para estas abrazaderas, ¿cierto? Esta abrazadera que son este gancho que son roscados, se coloca la abrazadera esta y se tienen que poner los pernos y se monta de esta manera, así. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? La mano se dirige hacia el depósito 1 de los tornillos en U. La mano izquierda, la mano derecha lleva la pieza montada al depósito 4. Siempre hay que dibujar la distribución si es posible dibujarlo a escala, la distribución esta. Aquí están los tornillos en U, las tuercas y las piezas de fundición. La pieza de fundición es esta de aquí, la pieza B. Y el operario está aquí y aquí está la pieza ya montada. Entonces, me agarra la mano izquierda, la mano derecha lleva la pieza montada al depósito 4, la izquierda agarra los tornillos en U, coge el tornillo, transporta el tornillo hacia una posición central aquí, y aquí empieza a trabajar la mano derecha, mientras la mano sostiene el tornillo, ¿cierto? Y hace todas las operaciones de la mano derecha. Se dirige hacia el depósito 3 de la pieza de fundición, coge una pieza de fundición, la transporta hacia la pieza de fundición hasta el tornillo, pone en posición y monta la pieza sobre el tornillo, se dirige a coger la primera tuerca, coge una tuerca del depósito 2, la transporta hacia el tornillo, la pone en posición y la monta sobre el tornillo, se dirige a coger la segunda tuerca, coge otra tuerca del depósito 2, la transporta al tornillo y
la pone en posición y la monta sobre el tornillo. Coge la pieza montada y la lleva aquí, ¿no es cierto?, al depósito. Mientras tanto, todo este tiempo sostiene la mano izquierda. ¿Cómo hacemos para mejorarlo? También haciendo un dispositivo, ¿no? No sé si lo muestra más adelante o no lo muestra. Entonces, aquí hay que poner un dispositivo donde se pueda colocar el tornillo en U, ¿cierto? Y luego después las dos manos trabajan al mismo tiempo y disminuye muchísimo este tiempo que eso tiene la mano. Entonces las dos manos están trabajando. Uno de los sistemas para encontrar la forma mejor de realizar el trabajo es someter la operación a una serie detallada de preguntas. Se obtiene un resultado mejor si se considera esta pregunta en una reunión de las diversas personas interesadas en la tarea. Además de estudiar los movimientos utilizados en la ejecución de la operación, es conveniente tener en cuenta los materiales, herramientas, equipos de manipulación, condiciones de trabajo y otros factores que afectan a la tarea. No resulta siempre sencillo encontrar la forma mejor. Se necesita imaginación, ingenio e inventiva. Por consiguiente, son de gran valor para el analista las opiniones del supervisor, del proyectista de herramientas y del operario. Después de anotar todo lo que se conoce de la tarea, se debe considerar las diversas fases de operación como sigue. Con respecto a los materiales, puede sustituirse por un material más barato. Es uniforme el material y está en las debidas condiciones cuando llega a manos del operario, es la otra pregunta. Es el tamaño, peso, acabado debidos para su uso más económico. O sea, si tienen el tamaño y el peso y acabado. Se utiliza el material hasta el máximo. Se podría encontrar alguna utilización para los residuos y piezas desechadas. Podrían reducirse los almacenamientos de los materiales de las piezas en proceso. Sobre la manipulación de los materiales, podría reducirse el número de veces que se manipula el material. Podría reducirse la distancia del transporte. Se reciben, mueven y almacenan materiales en depósitos adecuados, se mantienen estos limpios. Existe retraso en la entrega de materiales a los operarios. Podría relevarse al operario de transporte de los materiales utilizando transportadores. Podrían reducirse o eliminarse los retornos de los materiales en su recorrido. Haciendo una nueva distribución o combinación, las operaciones podrían evitarse el transporte de los materiales. Todas estas cosas ayudan a encontrar una mejora. Herramientas y plantillas y disposición de sujeción. Las herramientas que se emplean son las más adecuadas para el trabajo que se realiza. Están las herramientas en buenas condiciones de uso. Si se trata de herramientas para el corte de metales, los ángulos de corte son los debidos. Se afilan estas herramientas en un departamento especial dedicado a este fin. Se utilizan ambas manos en trabajos productivos al usar las herramientas y las plantillas. Pueden utilizarse planos inclinados e eyectores, dispositivos de sujeción. Podría hacerse algún cambio técnico para simplificar el diseño de herramientas. De las máquinas, preparación. ¿Debe el operario preparar su propia máquina? Puede reducirse el número de preparaciones si se usan los lotes de tamaño apropiado. Se obtienen sin retraso los dibujos, herramientas. Se producen retrasos en la inspección de las primeras piezas producidas de la operación. Puede eliminarse la operación, puede
trabajo de múltiples piezas, podría aumentarse la velocidad de la máquina, podría utilizarse alimentación automática, podría dividirse la operación en otras dos o más de menor duración. Pucha, che. Otro cortecito. Podría reducirse la cantidad de desperdicio de trabajo mal gastado, podría ponerse la parte o pieza en posición previa para la operación siguiente, pueden reducirse o eliminarse las interrupciones, pueden combinarse una operación con una inspección, está la máquina en buenas condiciones de uso. Del operario, está el operario debidamente calificado tanto mentalmente como físicamente para realizar esta operación. Se podría eliminar la fatiga innecesaria mediante el cambio en las herramientas, plantillas, disposición del lugar de trabajo o de las condiciones del mismo. Los salarios bases son los adecuados para esta clase de trabajo. Es satisfactoria la inspección. Podría mejorarse la actuación del operario instruyéndolo más, capacitándolo, ¿no? De las condiciones de trabajo. Son adecuadas para el trabajo, la alimentación, calefacción y ventilación. Son apropiados los armarios, salas de descanso, cuartos de deseo y vestuarios. ¿Hay algún riesgo innecesario en la operación? Se han previsto lo conveniente para el operario pueda trabajar distintamente en pie o sentado. La jornada de trabajo y los periodos de descanso han sido fijados para obtener la máxima economía. Existe limpieza y orden en la totalidad de la fábrica. Entonces esas son las preguntas que se pueden hacer para el análisis de estas actividades. Vamos a ver otra diapositiva que hay, que es esta. Sobre los métodos de trabajo. El puesto de trabajo es muy importante. Por eso que estoy insistiendo en el lugar de trabajo. Y como le decía, ¿no? En los temas anteriores se han ido estudiando de lo general, lo particular del hombre con la máquina. Ahora estudiaremos el lugar de trabajo. Es importante comprobar si la tarea es realmente necesaria y se ejecuta en la forma adecuada. Se aplican técnicas del interrogatorio de los siguientes temas. Propósito: para asegurarse de que la tarea es necesaria. El lugar de ejecutarse donde se realiza. La sucesión: ocupa el lugar que corresponde en la sucesión de las operaciones. La persona la ejecuta la persona indicada. Los medios empleados para ejecutar el trabajo son los adecuados. Entonces, existen los principios de economía de movimiento. Y esto es muy útil, y estos mismos principios se lo va a ver de nuevo en los tiempos, en el estudio de tiempos predeterminados. Entonces, ¿cuáles son los principios de economía de movimiento? La utilización del cuerpo humano, siempre que sea posible, ¿no es cierto? Ahí las dos manos deben conversar y completar sus movimientos a la vez. Las dos manos deben comenzar y completar su movimiento a la vez.
Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los periodos de descanso. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase más baja, con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo. ¿Se acuerdan cuál es la clase, cierto? La clase más baja es el movimiento de los dedos, ¿no es cierto? Que se mueven los dedos. No necesita mover nada más que los dedos. De ahí la clase siguiente es el movimiento de la mano, donde el punto es la muñeca. La otra clase más alta es el codo, donde el codo necesita el codo, el antebrazo, los movimientos de la muñeca y de los dedos. El otro es el brazo completo, donde la otra clase, ¿no es cierto?, más alta, es la del codo. Y va numerándose la clase hasta el torso completo, ¿no es cierto?, hasta el movimiento de las piernas. Entonces, la clase más baja se refiere entonces a los dedos, ¿no es cierto? Debe aprovecharse el impulso cuando favorece al obrero. Debe reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular, ¿no es cierto?, si es el impulso. Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos en lo que haya cambios de dirección repentinos y bruscos, ¿cierto? Son mejores los movimientos, si lo ven mi brazo, curvos, ¿cierto?, que los rectos. Por ahí hay aquí están los movimientos de los brazos en ese sentido. Esta es el área de acción de las manos. Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más exactos que los restringidos y controlados. El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones repetitivas. Y el trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo fácil y natural, siempre que sea posible. El trabajo debe disponerse de modo que los ojos se muevan dentro de límites cómodos y no sea necesario cambiar de foco a menudo. Eso en cuanto a la utilización del cuerpo humano. En cuanto a la distribución del lugar de trabajo, debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales. Por aquí hay un lugar de trabajo. Aquí está. Aquí, por ejemplo, un lugar para todos los elementos, un lugar fijo y definido para todos los elementos y las herramientas también. Cosa que el operario, sin mirar, siquiera pueda agarrar las herramientas y los elementos que necesita. ¿Sí? Esta es la distribución del lugar de trabajo. Estos son los dispositivos que se utiliza la gravedad, ¿no? Lo mismo aquí, utilizamos la gravedad para ponerle el producto terminado. Aquí otro dispositivo, ¿cierto? Bueno, esta es la posición de trabajo estándar, normal, que debería tener, por ejemplo, un trabajador que trabaja sentado, ¿no? Esta es la distribución donde alcanza la mano. Todas las cosas tienen que estar al alcance de la mano en esta curva así.
O sea, esto es incorrecto. Esto es lo correcto, ¿cierto? Porque la mano tiene una curva, ¿no? Esta curva de aquí. Muy bien. Después, distribución del lugar de trabajo. Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales. Las herramientas y materiales deben colocarse de antemano donde se necesitarán para no tener que buscarlos. Deben utilizarse depósitos y medios de abastecimiento por gravedad para que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización. Se cortó otra vez. Deben utilizarse siempre que sea posible eyectores, dispositivos que permitan al operario dejar caer el trabajo terminado sin necesidad de utilizar las manos para despacharlo. Deben proveerse medios para que la luz sea buena, facilitarse al obrero una silla del tipo y altura adecuado para que no se sienta, para que se siente en buena postura. La altura de la superficie del trabajo y del asiento deberán combinarse de forma que permita al operario trabajar alternativamente sentado y de pie. El color de la superficie de trabajo debe contrastar con el de la tarea que realiza para reducir así la fatiga de la vista. El modelo de la máquina y la herramienta. Deben evitarse que las manos estén ocupadas sosteniendo la pieza cuando ésta puede sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el pie. Siempre que sea posible debe combinarse las dos o más herramientas. Siempre que cada dedo realice un movimiento específico como para escribir a máquina, debe distribuirse la carga de acuerdo a la capacidad inherente a cada dedo. Los mangos, como los utilizados en las manivelas de destornilladores grandes, deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de superficie esté en contacto con la mano. Es algo de especial importancia cuando hay que ejercer mucha fuerza sobre el mango. Las palancas, barras usadas, los volantes de mano deben situarse en posición que permita al operario manipularlos con un mínimo de cambio de posición del cuerpo y un máximo de ventaja mecánica. Muy bien, esta es las áreas que involucran las manos, el puesto de trabajo. Esta área también, área máxima de trabajo de las manos. Esta de aquí es el área normal. La calificación de los movimientos. El cuarto principio de la economía de movimiento del esfuerzo del cuerpo es que los movimientos deben corresponder a la clase más baja posible.
La clasificación se basa en las partes del cuerpo que sirven de eje a la que se mueve. Véase el cuadro 9, este cuadro. Pues la clase 1 son los nudillos, ¿cierto? El punto de apoyo. Quienes trabajan los dedos. La clase 2 es la muñeca. Quienes trabajan la mano y los dedos. La clase 3 es el codo. Quien trabaja antebrazo, mano y dedo. La clase 4 es el hombro. Brazo, antebrazo, mano y dedo. La clase 5 es el tronco. Torso, brazo, antebrazo, mano y dedo, ¿no? Es evidente que a medida que se sube la clase van entrando en movimiento más partes del cuerpo, o sea que cuanto más bajo sea la clase, más movimientos se ahorrarán. Si al disponer el lugar de trabajo se coloca todo lo necesario al alcance del operario, la clase de movimiento necesario para ejecutar el trabajo será la más baja posible. Entonces siempre hay que tratar de que la clase más baja sea la que estén en acción y no la clase más alta. Algunos comentarios más sobre la disposición del lugar de trabajo y la simplificación del movimiento. Quizás sea útil algunos comentarios sobre la disposición del lugar de trabajo. Si las dos manos realizan un trabajo análogo, hay que prever una reserva aparte de materiales o piezas para cada mano. Cuando se utilice la vista para seleccionar material, esta deberá estar colocado siempre que sea posible de manera que el operario pueda verlo sin necesidad de mover la cabeza. En lugar de una disposición en un solo arco de círculo, es preferible utilizar una disposición en dos arcos de círculo, así como vimos en la figura. En la concepción del lugar de trabajo debe aplicarse las reglas de la ergonomía. Para sentarse se recomienda adoptar la postura presentada en la figura 51, que está aquí. Las reglas de la ergonomía. Ya nos toca después ver qué pasa con la ergonomía y la ingeniería humana. La naturaleza y la forma del material, incluyendo su colocación en el lugar de trabajo. La naturaleza y forma del material influyen en su colocación en el lugar de trabajo. Para distribuir el material conviene utilizar dispositivos como el de la figura 52. Estos dispositivos para los materiales. O otro dispositivo que sea necesario, ¿no? Este tipo de dispositivos también. Las herramientas manuales deben recogerse alternando al mínimo el ritmo y simetría de los movimientos. En lo posible, el operario deberá recoger o depositar las herramientas conforme la mano pasa de una fase de trabajo a la siguiente, sin hacer un recorrido especial. Los movimientos naturales son curvos y no rectos. Las herramientas deben colocarse en el arco de movimiento, pero no en el camino de algún material que sea preciso realizar por el banco de trabajo. Las herramientas deben situarse de modo que sea fácil de cogerlas y volverlas a poner en su lugar. Siempre que sea posible, volverán a su sitio mediante un dispositivo automático, aprovechando el movimiento de las manos que van a recoger la pieza siguiente del material. El trabajo terminado debe dejarse caer en vertederos o deslizarse. Soltarse una deslizadora con la mano cuando la mano inicia el primer movimiento del ciclo siguiente.
colocarse en un recipiente dispuesto de manera tal que los movimientos de la mano puedan reducirlos al mínimo. Colocarse en un recipiente donde el operario siguiente pueda recogerlo fácilmente si se trata de una operación intermedia. Bueno, son una serie de recomendaciones que hay que tomarlas en cuenta. Esto dice siempre la posibilidad de utilizar pedales, palancas de rodilla para accionar mecanismos de cierre o graduación de los dispositivos para retirar el trabajo terminado. Entonces, todo esto es una guía para que nosotros podamos hacer las mejoras. Ustedes saben de que el lema nuestro es de que no hay una actividad que no pueda mejorarse. Todas las actividades, aunque parezcan perfectas, siempre son sujetas a mejora. Todas las actividades. Entonces, la cosa es buscar la forma de cómo mejorarla. Y por eso la mente del analista de método y de tiempo tiene que ser muy, muy crítica y muy detallada del análisis de todo y cada una de estas partes. Esto que le estoy leyendo solamente es una ayuda para poder encontrar una mejora en una actividad o un trabajo. ¿Sí? Muy bien. Plantillas y herramientas y dispositivos de fijación. Una plantilla sirve para sostener la pieza en la posición exacta y para guiar el trabajo de la herramienta. Un dispositivo de fijación es un instrumento menos exacto para sujetar las piezas a fin de que no sea necesario sostenerla con una mano mientras la otra trabaja. Vale la pena tener presente las siguientes observaciones. La abrazadera deberá ser de manejo fácil sin que sea necesario atornillarla, al menos que sea indispensable por razones de precisión. Si necesita dos, su modelo deberá permitir sujetarla al mismo tiempo empleando las dos manos. Para plantillas deberán ser de un modelo que permita cargar piezas con ambas manos y con el mínimo de obstrucción posible. No deberá haber estorbos entre el lugar donde se recoge el material y la entrada de la plantilla. La posición de soltar una abrazadera deberá servir también para expulsar la pieza, sin que se necesite más movimiento para sacarla de la plantilla. El trabajo pequeño de montaje, siempre que sea posible, los dispositivos de fijación para piezas en que no puedan trabajarse con las manos a un tiempo deben ser capaces de contener dos piezas con suficiente espacio entre ellas para que ambas manos trabajen con facilidad. En algunas plantillas se puede colocar varias piezas pequeñas y se ahorraría tiempo al cargarlas si se pudiera sujetar con la misma rigidez que una sola. El especialista en estudio de trabajo no debe descuidar los dispositivos de fijación de las máquinas, como las plantillas de fresado. Suele perderse mucho tiempo y esfuerzo motriz porque las piezas se fresan de una, cuando quizás sea perfectamente posible fresar dos o más al mismo tiempo. Si se utilizan clavijas de muelles para sostener la pieza en posición, habrá que verificar su solidez. Si no son del modelo resistente, funcionará bien durante algún tiempo, pero después habrá que prepararla o diseñarla de nuevo. Al introducir una pieza en la plantilla es importante que el operario pueda ver lo que hace en todo momento, lo que deberá comprobarse antes de hacerlo, de aceptar el modelo. Mandos de máquinas y tableros indicadores.
También se refiere a los mandos de las máquinas. Los fisiólogos y psicólogos han estudiado la disposición de los instrumentos indicadores a fin de reducir el mínimo de la fatiga de los operarios que tienen que observarlo constantemente. La distribución de los tableros de control de procesos químicos y análogos se hace con frecuencia en las fábricas que los instalan. Deberán consultarse a los especialistas en estudio del trabajo. Por ejemplo, hay muchos procesos ahora que se manejan desde una sala, ¿cierto? Con los famosos PLC. Con los PLC se puede visualizar y manejar. Hay muchos procesos, por ejemplo, en la industria cervecera que se manejan desde una sala, lejos de los procesos, dice el seguimiento de los procesos, tienen que estar diseñados perfectamente de manera de que se pueda conseguir la máxima eficiencia. La importancia creciente atribuida a la disposición de los bandos de máquinas y de los bancos de trabajo para que la labor se efectúe en condiciones favorables ha dado origen en estos últimos años a una nueva ciencia enteramente dedicada al estudio de la cuestión, la ergonomía. Eso vamos a ver después. O sea, el estudio de la relación del trabajador con el medio que lo rodea y particularmente la aplicación de los conocimientos actuales de anatomía, fisiología, psicología y los problemas creados por esa relación. Se han hecho muchos experimentos para determinar, por ejemplo, la mejor ubicación de los botones y palancas, la dimensión óptima de los asientos y superficie de trabajo, y la resistencia más cómoda de un pedal, etc. Y los resultados se han incorporado muy a menudo en el diseño de nuevos modelos de máquinas e instalaciones. El diagrama bimanual, lo mismo que el estudio de métodos, es una esfera más amplia. El estudio del operario en su banco de trabajo empieza por el gráfico que indica la sucesión de los hechos. En este caso, es el quinto de la serie y se denomina diagrama bimanual. El diagrama bimanual es un cursograma en que se consigna la actividad de las manos o extremidades del operario, indicando la relación entre ellas. No es cierto, es lo que vimos: la operación, el transporte, la espera, el sostenimiento. El símbolo de inspección se emplea casi que durante la inspección de un objeto, mientras se lo sujeta y lo mira o se lo calibra. Los movimientos de las manos vienen a ser operaciones para los efectos del diagrama. Sin embargo, a veces resulta útil emplear el símbolo de inspección para hacer resaltar que se examina algo. Nota sobre la disposición de un diagrama bimanual. El formulario de diagrama deberá comprender un espacio en la parte superior para la información habitual, espacios adecuados para el croquis del lugar de trabajo, equivalente al diagrama de recorrido, que se utiliza junto con el cursograma analítico o por el croquis de la plantilla, espacio para los movimientos de ambas manos, espacio para un resumen del movimiento y análisis de tiempo y de actividad. Se excluyen ejemplos en las páginas siguientes. Al componer diagramas conviene tener presente estas observaciones: estudiar el ciclo de operaciones varias veces antes de comenzar la anotación, registrar una sola mano a la vez. O sea, registrar lo que hace la izquierda y registrar lo que hace la derecha. Registrar unos pocos símbolos cada vez. La acción de recoger o asistido
Otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo es puesta para iniciar la anotación. Conviene empezar con la mano que coge la pieza primero o con la que ejecuta más trabajo. Tanto da el punto exacto de partida que se elija, ya que al completar el ciclo se llegará nuevamente allí. Pero deben fijarse claramente. Luego se añade en la segunda columna la clase de trabajo que realiza la otra mano. Registrar las acciones en el mismo renglón solo cuando tiene lugar al mismo tiempo. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos. Verifíquese si en el diagrama la sincronización entre las dos manos corresponde a la realidad. Procúrese registrar todo lo que hace el operario y evítese combinar las operaciones con transporte o colocaciones, a no ser que ocurran realmente al mismo tiempo. Como vimos en el anterior, este es otro ejemplo, ¿cierto?, del cortado de un tubo de vidrio que hay que cortarlo a una medida establecida. Para eso se utiliza una plantilla. Se coloca el tubo, se le hace una muestra y se lo corta. Luego se lo saca y se lo corta donde se hizo la muestra. Y aquí, otra forma de hacer, ¿no es cierto?, el diagrama es de este tipo, ¿no es cierto? Aquí se ponen las operaciones y aquí se marca lo que hace la mano izquierda y lo que hace la mano derecha. Sostiene el tubo, recoge la mano derecha, recoge la lima, sostiene la lima, lleva la lima hasta el tubo, sostiene la lima. Entonces todo lo que hace la mano derecha y todo lo que hace la mano izquierda. ¿Cuántas operaciones hay? La actual, un resumen de lo actual y de lo propuesto, ¿no es cierto? Este ejemplo muy sencillo muestra cómo se preparó un diagrama manual para el corte de tubo de vidrio en trozos cortos con ayuda de una plantilla. El formulario ilustra la naturaleza del trabajo. Las operaciones realizadas no requieren explicación. Registrar con el método original, el tubo se metía hasta el tope de la plantilla, se marca con la lima y se retira un poco para marcarlo. Luego se sacaba de la plantilla y se partía. Se parte así con la mano, como se observa. Como se verá, el diagrama registra con mucho detalle los movimientos de la mano, ya que en trabajo de ciclo breve como este, las fracciones de segundo, cuando se suman pueden representar una buena proporción del tiempo total. Examinar en sentido crítico. Si se aplican las técnicas del interrogatorio paso del método original, se ve enseguida ciertas fallas. No nos ceñimos al orden de clásico de preguntas, porque a esta altura proponen que el lector siempre las hará. ¿Por qué hay que sujetar el tubo cuando está en la plantilla? ¿Por qué no se muestra el tubo mientras se hace girar en vez de tener esperando la mano derecha? ¿Por qué hay que sacar el filo? ¿Por qué recoger y depositar la lima al final de cada ciclo? No es posible quedarse con ella en la mano. El propósito gráfico da la respuesta a las tres primeras preguntas. Siempre habrá que sujetar el tubo mientras está en la plantilla porque la parte que queda afuera es mucho más larga que la otra. No hay ninguna razón para que impida hacer girar el tubo y bosquearlo al mismo tiempo. Hay que sacar el tubo de la plantilla para romperlo porque si se lo partiera contra la cara de la plantilla habría que extraer el extremo cortado, lo que sería difícil si solo asomara un poco. Si la plantilla fuera de un modelo en que la punta del tubo partiera, en la punta del tubo partida cayera sola, no se necesitaría sacar el tubo.
También es evidente la respuesta de la cuarta pregunta. Se necesitan las dos manos para romper el tubo con el método original, aunque posiblemente no con otro tipo de plantilla. Una vez contestada esta pregunta, es fácil hallar una solución adecuada al problema. En la figura 55 puede verse una posible solución. El especialista en estudio del trabajo diseñó una plantilla de modo que pueda hacer la muestra a la derecha del punto de apoyo y que el trozo cortado caiga cuando se da un golpe seco. Así se evita tener que retirar el tubo y emplear las dos manos para partir la punta. El número de operaciones y movimientos de trabajo de 28 a 6 se bajó de 28 a 6, con lo cual se esperaba aumentar la productividad en un 133%. De hecho, se elevó más aún porque el trabajo se volvió más agradable al haber eliminado la tarea fastidiosa de poner el tubo en la posición de la plantilla. Ahora se realiza sin necesidad de mirar de cerca, lo que facilita la aprobación de los operarios y cansa menos. O sea, es una plantilla en la cual aquí hay una posición, ¿no es cierto? Hay un topper, se coloca, aquí se muesca, ¿no es cierto? Se hace la muesca y se le da un golpe y cae el tubo, ¿no es cierto? El tubo de vidrio. Entonces, de 14 operaciones, se redujo a 3. Solamente por cambiar la plantilla. Es otro tipo de plantilla. Muy bien. Entonces, el lugar de trabajo es muy importante analizarlo, y el lugar de trabajo se puede mejorar siempre. Siempre se puede mejorar. El método de trabajo en un lugar de trabajo se puede mejorar siempre. Y ese es el pensamiento que se debe tener, esa mentalidad crítica y de análisis que debe tener el analista de tiempo y movimiento y de método de trabajo. Todo se puede mejorar. Entonces hemos ido yendo de lo grande, de lo general, estamos yendo a lo particular, y esto estamos entrando en lo particular aquí. Entonces todos estos elementos que hemos estado viendo para mejorar el trabajo, para buscar mayor eficiencia, para buscar mayor productividad. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto último? Voy a dejar de compartir. Hay 37, conmigo 38. A ver, quiero verle la cara. Prendan su cámara. ¿No se han dormido? A mí que están dormidos algunos, están con cara de sueño. Muy bien. ¿Hay alguien que haya llegado y no ha tomado lista? ¿No está en la lista? Yo llegué. ¿Quién?
Flores Sangüesa, por favor, Inge. Flores. Ya. Ingeniero Ayala, disculpe. ¿Y dónde está Flores? No la veo. Acá, Inge. Abigail. Sí, por favor. Muy bien. ¿Quién es el otro? Vaca Guzmán, ingeniero. Armando Vaca. Sí, exactamente. Ingeniero, disculpe, Ayala también. Vaca Guzmán. Ayala. Ayala Arevalo. Sí, ingeniero. No. Valdivieso también, ingeniero, va a disculpar. Valdivieso. ¿Y dónde está Valdivieso? Acá, buenos días. A ver. ¿Dónde? No lo veo. ¿Sí? Valdivieso no lo veo. No, pero si tengo la cámara prendida, ingeniero. Ah, ya. Está medio escondido ahí. Hay algunos que andan en el micro y en el micro no lo voy a tomar en cuenta. Valdivieso. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo ya tuvieron clase con la ayudante? ¿Todavía no? Todavía no. Ah, ya. No se olviden de presentar su práctico. Le voy a dar un práctico sobre mano izquierda, mano derecha, para que hagan. Y tienen que ir presentándolo. Hay muchos que no han presentado su práctico. Y preséntelo, por favor, porque después del tiempo que se le da, cuando lo presentan, después de eso tienen descuento. Ya no se lo califica sobre 100. Muy bien. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias, señora. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.